Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los defectos de los canales iónicos y transportadores en la producción de enfermedades. Las integrantes son Luisa Magali Rivas Alvarado, Yanela Lisbeth Talavera Neira, Alison Catherine Saludeña y Lucía del Pilar Villanueva Guamaní. ¿Qué son los canales iónicos? Bueno, su existencia se confirmó en las décadas de 1970 y 1980 con una pequeña técnica de registro de corriente eléctrica conocida como patch clamp. Las investigaciones nos han permitido entender mejor la función de los canales iónicos en relación a enfermedades y al desarrollo de nuevos fármacos dirigidos a estos canales. Con la secuenciación de todo el genoma humano, las investigaciones han podido reconocer todos los genes de los canales iónicos humanos, y esto nos aproxima al momento en que tendremos una lista completa de todos los canales de todos los tipos de células del cuerpo humano. Ahora, los canales iónicos son proteínas integrales de membrana que se extienden a través de las membranas celulares para formar un poro, que puede ser penetrado por iones seleccionados a una velocidad de hasta 100 millones por segundo. Un máximo del 30% de la energía generada por la célula se utiliza para mantener un gradiente de concentración de iones a través de la membrana, y estos canales iónicos los que pueden utilizar esta reserva de energía. La función del canal iónico puede ser modulada por cambios en el potencial de membrana, unión de ligandos, segundos mensajeros y metabolitos intracelulares, interacciones proteína por proteína, fosforilación y muchos otros factores. Los canales iónicos generalmente se ensamblan a partir de muchas subunidades que forman la estructura de revestimiento de los poros. El número de subunidades que forman los canales iónicos varían de una subfamilia por otra. Como ejemplo, 4 subunidades de canales de potasio controlados por un voltaje se ensamblan para formar un solo canal de iones. Asimismo, los canales rectificadores de la entrada son tetrámeros. Acentuamos también que la mayoría de los canales iónicos controlados por ligandos son pentámeros, y los canales iónicos de unión gap son hexámeros. Los canales iónicos son moléculas de proteína que atraviesan la membrana y permiten el paso de iones de un lado de la membrana al otro. Tienen un poro acuoso que se vuelve accesible a los iones después de un cambio conformacional en la estructura de la proteína que hace que se abra el canal iónico. Los canales iónicos son selectivos, lo que significa que solo permite que ciertos iones pasen a través de ellos, y juegan un papel fundamental en el control de la excitabilidad neuronal. Los canales iónicos se dividen en aquellos que se abren por cambios de potencial de membrana, los canales que se abren por unión de ligando, como una hormona o un neurotransmisor. Así que los canales iónicos son dependientes de voltaje y a su vez pueden ser dependientes del ligando. Los canales de iones se encuentran en prácticamente todos los organismos, desde virus y bacterias hasta plantas y animales, y en todos los tipos de células del cuerpo humano. Su defecto en los seres humanos es que condicionan a enfermedades. Esta vez nos centraremos en los defectos de los canales iónicos y transportadores en la producción de enfermedades. ¿Qué enfermedades están en relación al defecto de los canales iónicos? Los canales iónicos juegan un papel bastante importante en los procesos fisiológicos. El funcionamiento anormal va a desencadenar que se presenten enfermedades en muchos tejidos. Parte de sus funciones es la señalización química, el transporte transepitelial, la regularización de la concentración de iones citoplasmáticos o vesiculares, la regulación también del volumen celular. Por lo tanto, su disfunción va a desencadenar, como lo dije en un principio, enfermedades en distintos tejidos. Sin embargo, aunque muchas de estas enfermedades se presentan principalmente
en el sistema neuromuscular, provocando la ataxia, la arritmia, epilepsia, miotonías. También puede llegar a afectar a otros órganos. Por ejemplo, una de sus funciones, que es el transporte transepitelial, al haber un funcionamiento anormal, va a desencadenar la fibrosis quística o varias formas del síndrome de Bartter. También, digamos que las mutaciones en algunos canales, por ejemplo de cloro, pueden llegar a desencadenar cálculos renales, y también las mutaciones en los canales de potasio, afectar severamente la secreción de insulina. Uno de los síndromes que vamos a conocer el día de hoy es el síndrome del QT largo, que es un tipo de trastorno de la conducción. Va a ser realmente un problema con el sistema eléctrico que va a controlar los latidos del corazón, y este síndrome va a hacer que el corazón lata muy rápido de manera caótica, a lo que se le va a denominar arritmia cardíaca. Es un trastorno de señalización cardíaca, como lo mencioné, y se conoce también como un trastorno de conducción del corazón. Algunas personas van a nacer ya con un ADN modificado que va a causar este síndrome de QT largo congénito, y otras personas se va a ver, digamos, que va a aparecer este síndrome a lo largo de su vida, y a ello se le va a denominar síndrome de QT largo adquirido. Y esto va a ser adquirido ya sea mediante afecciones médicas, medicamentos o desequilibrios minerales. ¿Cómo es que se presenta? Pues estos pacientes van a presentar convulsiones o desmayos repentinos, y en algunos jóvenes también la muerte súbita. Inicialmente, la entrada de iones de potasio a través de los canales de sodio activados van a llegar a despolarizar la membrana. Van a formar una fase ascendente, pero esta membrana celular luego se va a despolarizar y va a activar canales de potasio y calcio dependientes de voltaje, lo que digamos que va a provocar también salida de potasio a través de los canales de potasio, y esto va a repolarizar la membrana. Entonces van a aparecer dos efectos opuestos, ¿no? Que es la despolarización y la repolarización, y va a crear una meseta en el potencial de acción cardíaco, ¿no? La repolarización va a ocurrir con el cierre también de canales de calcio en un electrocardiograma o ECG. Y por ejemplo podemos ver que la despolarización ventricular va a estar representada por el complejo QRS, mientras que la onda T se va a deber a la repolarización. En este electrocardiograma de una persona normal, ¿no? Se observa que, digamos, el espacio desde el llenado del corazón hasta que se contrae al final de la fase T es mucho más pequeño que en una persona con una arritmia cardíaca, ¿no? Que es mucho más largo. De esa manera es que se va a representar justamente este síndrome. El síndrome de Bartter también se presenta justamente por la disfunción de los canales iónicos. Aquí las personas afectadas con este síndrome van a perder demasiado sodio a través de la orina, y esto va a causar un aumento del nivel de la hormona aldosterona, que va a llevar que los riñones eliminen demasiado potasio del cuerpo, lo cual se va a conocer como pérdida de potasio. ¿Qué es lo que sucede? La reabsorción del sodio en el asa ascendente de Henle va a ocurrir un cotransporte con iones sodio y calcio. Iones calcio, sodio y potasio. Y esto va a ser a través de un cotransportador que es el NKCC2. Este cotransportador es una proteína transmembranal que va a facilitar el cotransporte de un ion de sodio, uno de potasio y dos de cloro, desde este espacio extracelular hacia el interior de la célula. Ahora, la concentración nominal del potasio, como tal, va a ser mucho menor que la concentración del sodio. Y la reabsorción continua va a requerir también reciclaje de potasio de regreso a la luz a través de estos canales KIR1. Ahora, luego los iones de sodio y cloro van a salir de la célula a través de los canales 3 sodio 2 potasio, ATPasa, y el canal CLCKB, que van a estar ubicados también en una membrana basolateral. Ahora, van a haber mutaciones en los genes, ¿no? Que van a codificar tanto para este canal KIR1,
y va a resultar eso como una pérdida de reciclaje del potasio que se había realizado anteriormente, y esto se va a asociar con la forma prenatal grave del síndrome de Bartter, que va a estar caracterizado por polidramios, parto prematuro y falta de crecimiento. En algunos recién nacidos van a desarrollar también pérdida de sal grave, hipopotasemia, acidosis metabólica, hiperprostaglandinemia e hiporcalculia, que va a conducir de alguna manera también a que tengan nefrocalcinosis. Las mutaciones en los canales CLC-KB van a reducir también el flujo del cloro y van a dar como resultado el síndrome de Bartter clásico, que es una forma más leve que generalmente se va a diagnosticar en niños de edad preescolar. Bartter también puede ser el resultado de una mutación en Bartin, que es una proteína chaperona que se requiere para el tráfico adecuado del canal CLC-KB a través de la membrana. La regulación de la secreción de insulina es el proceso de la secreción que está regulado mediante señales generadas por nutrientes, neurotransmisores y hormonas. Entre los nutrientes, la más importante es la glucosa, que es un regulador fisiológico de la secreción de la insulina. La elevación de la glucosa en sangre aumenta el ATP y disminuye el ADP en las células B pancreáticas. Los canales de KATP que son inhibidos por el ATP y activados por el ADP se cierran en respuesta al aumento de la relación del ATP a ADP. Los canales de KATP son responsables de mantener el potencial de reposo de la membrana, y el cierre de estos canales conducen a la despolarización de la membrana y activación de los canales de calcio dependientes del voltaje, seguida en un aumento de calcio intracelular que luego estimula la secreción de la insulina. Por el contrario, cuando disminuyen las concentraciones de glucosa, disminuye la relación de ATP y ADP, y se abren los canales de KATP y inhibe la secreción de la insulina. Otros canales agrupados por tipos de canal iónico. Tenemos los canales de potasio controlados por voltaje. Las mutaciones del potasio por voltaje están asociadas por la ataxia episódica, que reduce la conductancia del potasio, lo que conduce a potenciales de acción prolongados y aumento de la excitabilidad celular. Los pacientes con ataxia episódica tienen episodios de ataxia y pérdida de equilibrio provocados por estrés, sobresalto o esfuerzos intensos como los ejercicios. El canal de potasio es un canal activado por calcio ampliamente expresado en el sistema nervioso central y está asociado con un síndrome de epilepsia generalizada y discinesia paroxística. Las mutaciones aumentan la actividad de este canal. Los canales de sodio controlados por voltaje. En el músculo, las mutaciones que causan la actividad persistente del canal de sodio dependiente de voltaje se han asociado con la hiperexcitabilidad celular, que se manifiesta como generación de potencial de acción repetitiva y relajación muscular alterada, conocida como miotonía, como se observa en la paramiotomía congénita, y la hiperexcitabilidad de potasio dependiendo del tamaño de los corrientes de sodio. También puede ocurrir una despolarización excesiva y parálisis, como se ve en la parálisis periódica hiperpotasémica. Por el contrario, las mutaciones disminuyen la actividad de los canales de sodio por voltaje, que se han asociado con parálisis periódica de hipopotasémica. Estos episodios de parálisis pueden desencadenarse por eventos que reducen el potasio sérico, lo que puede ocurrir después de comidas altas en carbohidratos con niveles elevados de insulina o bajo estrés con liberación de adrenalina, lo que resulta en hiperpolarización de la membrana y dificulta aún más la activación de estos canales mutantes. Canales de calcio activados por voltaje. En respuesta a la despolarización de la membrana sarcomérica, los canales de calcio de los túbulos T
se abren permitiendo la entrada de calcio y la contracción muscular. Las mutaciones que disminuyen la actividad de canales de calcio activados por voltaje, expresada en los túbulos transversos de las células del músculo esquelético, pueden causar hipopotasemia, similar a la hipopotasemia asociada al canal de sodio. La hipopotasemia empeora la condición al hiperpolarizar la membrana celular y dificultar la activación del canal de calcio. La migraña hemipléjica familiar de herencia autosómica dominante es una variante clínica que está asociada con distintos tipos de mutaciones en el gen de calcios activados por voltaje. Asociado con hemiparesia, la ataxia de tipo 2 episódica y la ataxia espinocerebelosa tipo 6 están todas asociadas con mutaciones en el gen del canal de calcio. Todas estas están asociadas con la degeneración del cerebelo, pero difieren en la velocidad y el grado de progresividad de la enfermedad. Canales de sodio epiteliales. Se encuentra en las membranas apical de las células epiteliales del pulmón, riñón y colon, y es importante en el transporte transcelular de iones de sodio. El síndrome de Liddle es una forma rara de hipertensión asociada con canales de sodio epiteliales hiperactivos en la nefrona distal. Los pacientes tienen hipertensión grave a una edad temprana, hipopotasemia, acidosis metabólica y niveles bajos de aldosterona sérica. Canales de cloruro. Las mutaciones en canales de cloro se han asociado con miotonías congénitas, caracterizadas por rigidez debido a la relajación lenta de los músculos después de la contracción. Las mutaciones de canales de cloruro se expresan casi exclusivamente en el músculo esquelético, y es importante en la repolarización y el mantenimiento del potencial de membrana de reposo. Las mutaciones que conducen a proteínas truncadas se observan en la forma recesiva, mientras que las unidades mutantes que pueden interactuar con las unidades normales e interferir con su función se observan en la forma autosómica dominante. Estas mutaciones dan como resultado células musculares hiperexcitables. Los hallazgos en la toxen se notan al nacer o en la primera infancia y son progresivos. La hipertrofia muscular es un signo común entre ellos. Bien, continuando con el tema de efectos de los canales iónicos y transportadores en la producción de enfermedades. Vamos a hablar de los canales del receptor nicotínico de acetilcolina. Los canales del receptor nicotínico de acetilcolina son canales selectivos de cationes que son importantes en la señalización neuromuscular. La unión de acetilcolina activa estos canales, provocando despolarización de la membrana de la unión neuromuscular postsináptica y la contracción muscular. Las mutaciones en los canales del receptor nicotínico de acetilcolina están asociadas con el síndrome del canal lento y el síndrome del canal rápido. Los pacientes nacen con debilidad muscular, fatiga rápida y atrofia muscular progresiva. En el síndrome del canal lento, los canales del receptor de acetilcolina mutantes tienen una mayor actividad y aperturas del canal más largas, lo que produce una despolarización prolongada de la membrana de la célula muscular. La despolarización excesiva da como resultado la inactivación de los canales de sodio, lo que explica la debilidad muscular. Otro receptor que mencionaremos es el receptor de glicina. Las mutaciones en este canal están asociadas con un trastorno muy raro,
llamado enfermedad de sobresalto. Esta enfermedad autosómica dominante provoca rigidez en los músculos en respuesta a sobresaltos. Las mutaciones encontradas en esta enfermedad disminuyen la actividad del receptor de glicina y sus acciones inhibidoras, importantes para el tono muscular normal y los patrones de activación de las neuronas motoras. Otro receptor del cual hablamos o hablaremos es el receptor de ácido gamma aminobutírico ionotrópico, GABA-A. Al igual que los receptores de glicina, los receptores GABA-A son canales selectivos de cloruro y tienen una acción inhibitoria en el cerebro. Raras mutaciones del gen GABRA1, GAPRG2 y GAPRD, que codifican la subunidad alfa-1, Y2 del receptor GABA, se han asociado con trastornos convulsivos, apareciendo las enfermedades como la epilepsia y la epilepsia mioclónica juvenil. También vamos a hablar de las aquaporinas, las famosas aquaporinas. Las formas autosómicas recesivas y dominantes de diabetes insípida nefrogénica están asociadas con mutaciones de pérdida de la función en el canal 2 de aquaporinas. Se han identificado múltiples mutaciones de aquaporina 2, causantes de enfermedades. En la diabetes insípida nefrogénica autosómica recesiva, las mutaciones dan como resultado proteínas de aquaporina mal plegadas que se retienen en el retículo endoplásmico. Por el contrario, las mutaciones autosómicas dominantes dan como resultado subunidades que pueden asociarse con subunidades normales, lo que provoca tráfico indebido o pérdida de la función del canal heteromérico. Se ha identificado un pequeño número de personas con deficiencia grave o total de aquaporina 1, pero generalmente son personas sanas que tienen un defecto débil en la capacidad de concentración urinaria. Seguimos con las conexinas. Las subunidades de conexina se ensamblan en uniones comunicantes que proporcionan acoplamiento eléctrico y metabólico entre las células. Se conocen numerosos trastornos humanos asociados con mutaciones en las conexinas y se agrupan en 7 categorías. 1. Trastornos neuropáticos o de la mielina. 2. Sordera no sindrómica y sindrómica. 3. Enfermedades de la piel. 4. Cataratas. 5. Displasia óculo-dentodigital. 6. Fibrilación auricular idiopática. 7. Charcot-Marie-Tooth. Es un trastorno ligado al cromosoma X, asociado con las mutaciones en los canales de conexina 32, que son importantes en el suministro de metabolitos entre las capas de la vaina de mielina formada por las células de Schwann. Las mutaciones en conexinas 26, 30 y 31 están asociadas con sordera y trastornos de la piel que pueden provocar o ocurrir por separado o juntos. Las conexinas 46 y 50 se encuentran en el cristalino y las mutaciones pueden provocar cataratas congénitas. Las mutaciones de conexinas 40 se han relacionado con la fibrilación auricular. Bien, en resumen, tenemos
que los canales iónicos juegan un papel crítico en una amplia variedad o abanico de procesos fisiológicos, no limitados a las células excitables. Las mutaciones de los genes que codifican los canales iónicos son la base de muchas enfermedades en los seres humanos. Una mejor comprensión del funcionamiento de estos canales, tanto a nivel molecular como celular, proporcionará un marco racional para ayudar a desarrollar tratamientos específicos para muchas de estas enfermedades ocasionados por estos canales iónicos que se producen por su mal funcionamiento. Aunque muchas personas asocian los canales iónicos solo con tejidos excitables, su función no solo se limita a las neuronas o los músculos. Las funciones importantes y al principio sorprendentes de los canales iónicos suceden también en otros tejidos. Ahora, muy evidentes a partir de canalopatías humanas y modelos de inactivación que se realizan en investigaciones y se seguirán realizando en otras investigaciones. La disfunción de los canales iónicos pueden desencadenar un amplio espectro de síntomas que van desde la hipertensión hasta trastornos endocrinos, cálculos renales e incluso rasgos dismórficos. Las enfermedades de los canales iónicos también han facilitado nuestra comprensión o entender de los procesos fisiológicos y fisiopatológicos y contribuirán no solo a un mejor diagnóstico de las enfermedades genéticas, sino también a darles nuevos enfoques terapéuticos a nuestra población, ¿no? Muchas gracias por su atención.